Hola Ale, te saludo a ti y a todo nuestro público de Alebrijes Literarios y les doy la bienvenida a este primer video que va a tratar sobre el diálogo de literatura que Ale y yo vamos a estar manteniendo. En este primer video voy a abordar el tema que tú propusiste, que fue el de etiquetas en la literatura. Etiquetas en la literatura hay por todas partes y creo que van a nacer todavía muchísimas más. Unas de las más famosas hasta ahora son la literatura juvenil, la literatura infantil y la literatura clásica. Creo que esas tres etiquetas generan demasiados pensamientos entre los lectores antes de acercarnos a ese tipo de historias. Un gran problema de las etiquetas, y esto no tiene que ver tanto con las etiquetas en sí, es el prejuicio lector. Me he encontrado con mucha gente que dice no leer literatura juvenil y literatura infantil precisamente porque son para niños y para jóvenes y ellos ya son muy adultos. Bueno, pues muy respetable tu decisión, pero nada se me hace más triste que ser adulto. Y mismo El Principito, mismo Antoine de Saint-Exupéry, él ya lo sabía y lo dejó también reflejado en su obra. Antes de compartir mi experiencia lectora en BookTube, la verdad es que yo estaba muy asustada, muy emocionada también, porque me di cuenta que hasta ese momento de mi vida mi único criterio para elegir libros era leer clásicos porque los clásicos son lo mejor, y fue realmente un descubrimiento para mí que todo esto era más que nada un prejuicio porque la gente a la que yo frecuentaba y que leía me decían eso, que los clásicos eran lo mejor y que iba a ser todavía mejor lectora si jamás tocaba bestsellers, ni literatura juvenil, ni literatura infantil, ¿no? Que todas esas cosas estaban por debajo de los clásicos. Y yo creo que esta idea no puede hacer más daño a los lectores, como en mi caso, por el simple hecho de creer que todo lo demás era inferior, lo deseché automáticamente y ni siquiera me di la oportunidad de ver qué es lo que estaba sucediendo. No hay nada más sano para el lector que despojarse de esas creencias y simplemente elegir un libro porque te lo recomendaron y sentiste que te iba a gustar, o porque el libro te llama, o porque quieres leer acerca de ese tema. Créanme, creo que no hay nada mejor para la salud lectora que leer un poquito de todo, y más si de verdad es tu interés. Tampoco lo hagas por obligación. Quiero ir un poco más atrás en la historia y decir que todas estas etiquetas surgieron justo con un ánimo más editorial que cualquier otra cosa. Es decir, que todas las etiquetas que vemos en la literatura tienen que ver, pues sí, con vender libros, no tanto por lo que de verdad te puedan ofrecer. Y esto lo podemos ver reflejado claramente en montones de historias, por ejemplo en El Principito o en otros clásicos infantiles que no necesariamente son infantiles, que pueden ser leídos a todas las edades. Y lo mismo puedo decir acerca de la literatura juvenil. Creo que un máximo representante de la literatura juvenil es Harry Potter. Harry Potter, aunque está etiquetado como literatura juvenil, la verdad es que chicos y grandes lo disfrutan por igual, y así puedo seguir haciendo la lista de un montón de libros que, aunque tienen una etiqueta, en realidad no tendrían por qué tenerla porque todo el mundo puede disfrutar de ellos. Como ya les había comentado en un video muy pasado que les voy a dejar por acá, donde hablé acerca de mitos de la literatura infantil, uno de ellos es que la literatura infantil no es solo para niños y que eso de infantil en realidad la etiqueta la pusieron los adultos. Las principales historias de literatura infantil, es decir, los cuentos de hadas, fueron escritos y contados no pensando en un público de niños, sino para divertimento de los grandes. Los niños, históricamente hablando, no figuran para nada hasta principios del siglo XX. Antes de eso, al igual que las mujeres, niños y mujeres eran borrados del mapa. Entonces, los mismos escritores, fieles a su época, pues no estaban pensando en un público específico y decir esto que estoy escribiendo es para los niños. Eso de escribir específicamente para un público es algo muy propio de nuestra época, en el que el mercado y las editoriales ya se dieron cuenta que estos públicos existen y entonces trabajan en darles algo a esos públicos. De ahí que muchos autores ahora sí enfocan todos sus esfuerzos en realmente escribir para niños, realmente escribir para jóvenes. Podemos dividirlo en dos partes. Tanto los autores que escriben pensando en un público específico y cuyas obras muchas veces no funcionan así. Es realmente complicado escribir algo pensando que los niños lo van a leer, porque entra ahí un montón de prejuicios de la verdad el niño va a estar entendiendo esto no es demasiado fuerte para que el niño lo entienda. Hay como mucha preocupación en qué es lo que ese niño va a leer y es perfectamente
entendible. Digo, todos queremos educar a los niños de la mejor manera posible, pero está este otro grupo de autores que no se preocupa por eso del público específico lector a que su libro va a llegar, y simplemente fluye y cuenta una historia independientemente de quiénes los vayan a leer. Este grupo de autores funciona también mucho, aunque eso no quiere decir que de este lado no haya obras que también funcionen, porque las hay. Que la literatura necesite de estas etiquetas, no creo que sea la literatura la que necesite de esto. Más bien creo que son los editores y las editoriales, es decir, el mercado es el que necesita de las etiquetas para poder clasificar y para que los lectores que estamos del otro lado a punto de adquirir una obra podamos identificar más rápido el lugar en donde probablemente se encontrará la historia que nos interese. Esa es la única y sencilla función de las etiquetas, un hecho de elección y adquisición. Y para mí un libro excelente, un libro que ha merecido toda la pena, es aquel libro que lo puede leer cualquier persona, o sea, independientemente de si eres niño, joven o adulto. La edad está de más porque les digo, todos disfrutamos con las lecturas. Muchos de estos libros infantiles o juveniles están pensados para públicos jóvenes porque la estructura narrativa responde a habilidades lectoras que, según la pedagogía, son las que tenemos los seres humanos conforme vamos creciendo. Se supone que entre más adulto eres, más habilidades lectoras debes tener, pero pues a estas alturas sabemos que eso es un mito. Que seas niño, joven o adulto no garantiza que tus habilidades lectoras sean más o menores. Digo, hay niños que leen muchísimo mejor que ciertos adultos. Pues no sé tú qué experiencia me puedas contar al respecto. Tengo entendido que tú diste clases, talleres de lectura. ¿Cómo elegiste los libros que tú le mostrabas a tus alumnos? Si lo hacías porque la etiqueta decía que este libro es para joven, lo leías y decías, bueno, si es para joven, y se los dabas, o te olvidaste de todas las etiquetas y simplemente porque ese libro te llenó a ti y decidiste compartirlo. No sé, cuéntame más de eso, cuéntale también a nuestro público qué más podemos decir acerca de las etiquetas, y los invito a todos ustedes a que dejen sus comentarios acerca de este video, si están o no de acuerdo conmigo, qué otras ideas proponen, y también es buena idea que nos dejen otros temas sobre los que Ale y yo podamos debatir, comentarles. En la descripción de este video les voy a dejar algunos enlaces que abordan un poquito más este tema por si les interesa, y ya, esto ha sido todo. Los veo dentro de 15 días y los dejo con Alejandra en el próximo video. ¿Por favor?